hacemos en Chile, durante la década del 90, estábamos acostumbrados a vender palta verde. Al final del día, en los mercados de destino, principalmente en Estados Unidos, vendíamos la fruta dura, digamos, no esperábamos a que empezara el proceso de maduración. Hoy día, partiendo por Europa, y a partir de la década, desde el inicio del 2000, o la última década, ya casi todo, el 80% de la fruta que estamos enviando está pasando por cámara de maduración. Por lo tanto, ha habido un cambio en la forma de cómo estamos viendo la fruta. Los desórdenes fisiológicos, los problemas que trae la fruta normalmente no se expresan cuando la fruta es verde. Y eso ha provocado que a nivel de productor haya tenido que haber una mayor inversión con el objetivo de mejorar tecnologías en huerto y construir fruta que permita estos viajes largos. Por otra parte, las exportadoras han tenido que aumentar su inversión en logística, con el objetivo de tratar de apretar un poco los timings o los tiempos de tránsito o los tiempos de proceso que tenemos en Chile. Y por otra parte, el recibidor también ha tenido que tener una inversión fuerte en lo que es cámaras de maduración, en lo que es tecnología y en contratar tecnología nueva o captar tecnología de afuera para mejorar sus procesos. Normalmente siempre nos concentramos en lo que es calidad y condición, pero además hoy en día tenemos que asegurar abastecimiento. Conversando con distintos recibidores, la verdad es que son los dos parámetros clave que siempre nos preguntan, digamos, nos piden como exigencia. Primero, lograr tener una calidad y condición premium de la fruta que enviamos de Chile, y segundo, lograr el abastecimiento. Si tenemos que cubrir 3 contenedores a la semana, tenemos que ser capaces de hacerlo. No les sirve a ellos que una semana lleguemos con 1, otra semana con 3. Por otra parte, además de eso, de asegurar calidad de condición y además seguridad en abastecimiento, se nos exige innovación en el sentido de poder diferenciar el producto, pero además necesitamos un producto fresco, sano, inocuo, respetuoso con el medio ambiente. Si se fijan, la lista es bastante larga. Las exigencias claramente en los últimos 10 a 15 años han aumentado bastante. Y en Chile no nos quedamos atrás. Chile también mantiene una tendencia donde el consumidor en supermercado, con un consumo per cápita de 6 kilos, que es altísimo, ¿okay? Hemos logrado mantener precios altos durante todo el año. Y el consumidor también se está acostumbrando a ir a buscar una fruta ready to eat, lista para comer en supermercado. Revisemos un poquitito las principales causas de rechazo de palta a nivel de exportación. ¿Qué es lo que ven los recibidores cuando tienen algún tipo de problema? Una de las principales causas que se repite año a año es el stem and rot. Vamos a hablar un poquitito de las causas, pero quería mostrarles las fotos, digamos, que claramente muchos de ustedes se han encontrado con este desorden, con este problema de hongo, digamos, este es un complejo de hongos que ataca la fruta. Se han encontrado con este tipo de problemas en la fruta que ustedes consumen en su casa. Vamos a hablar más adelante sobre ella. El otro punto importante es el black spot. El black spot, al menos con recibidores europeos o en Estados Unidos, se habla como un término bien genérico, pero el black spot puede tener causas bien específicas. En este caso, la fruta que estoy mostrando ahí, esa mancha negra que se ve afuera, específicamente es de antracnosis, que es provocada también por un hongo. ¿Cómo lo diferenciamos de otro tipo de manchas que aparecen en la fruta? Porque hay daño sobre la pulpa. En la foto de mano derecha, en la foto que está a mano derecha pueden ver un poco los daños cuando ustedes cortan sobre la piel. Sin embargo, muchas veces nos encontramos también con manchas negras que lamentablemente no se alcanzan a ver muy bien aquí, que están en este punto, y que cuando levantamos la cáscara no presenta daño en la pulpa. Normalmente esa causa del black spot es por otros motivos. A veces podemos presentar problemas de black spot por daño por frío, cuando las temperaturas bajan durante el tránsito, durante el almacenaje a menos de 4 grados Celsius. Y otras veces también, que es bastante más común en lo que hacemos a diario, es encontrar black spot pero por lenticelosis. Lenticelosis se provoca por el roce de las cáscaras entre las frutas al minuto de cosecha, normalmente, especialmente cuando hay alta humedad relativa, especialmente cuando hay agua libre sobre la fruta, se expresa de mayor medida los problemas de lenticelosis, cuando estamos hablando de fruta que está en la parte baja del beans. Ahora, en todos estos casos estamos hablando de black spot como término genérico, pero las causas son distintas. Sí, ahora vamos a hablar más fuerte, parece.
Bueno, otro de los puntos importantes que, como buena noticia, cada vez lo vemos con una menor intensidad, son desórdenes fisiológicos. Los dos problemas anteriores estaban referidos más a un hongo, a hongos que viven en el campo y que están presentes en las paltas de todo el mundo, y nosotros no estamos ajenos a ello. Por otra parte, tenemos desórdenes fisiológicos que ocurren básicamente cuando la fruta, para decirlo en términos simples, se pone más vieja, digamos, o pasa mucho tiempo de tránsito. Uno de ellos es la presencia de haces vasculares marcados. De hecho, por ejemplo, aquí hay una foto que la tomé con el computador y 3 horas después me encontré con que la misma fruta tenía ese nivel de daño. Muchas veces se expresa con tiempos largos de tránsito. Otro de los desórdenes fisiológicos importantes tiene que ver con pulpa gris en la fruta. Y las causas, bueno, no quiero entrar, digamos, tan profundo en explicar las causas de la pulpa gris. Sin embargo, también está descrito como parte de los desórdenes fisiológicos que podemos encontrar en la fruta y responde también a tránsitos muy largos o a fruta muy vieja, entre comillas. Por otra parte, al margen de estos desórdenes fisiológicos o problemas de hongos que pueden haber en la fruta puede presentar distinto comportamiento dependiendo de su origen. Y aquí nos llamó la atención mucho estas cajas que tomamos en destino. Esta foto está tomada en Holanda, donde tomamos fruta con 54 días y 55 días desde cosecha. Nosotros tenemos la trazabilidad completa de la fruta una vez que tenemos una caja encima, una caja adelante nuestra. Por lo tanto, pudimos detectar rápidamente que, por ejemplo, esta fruta que correspondía a un campo del sector de Mayarauco, estaba casi empezando a ablandarse. Esta había salido de frío, esto no estaba en cámara de maduración. La fruta que está acá corresponde a un huerto de Melipilla, que está ubicado en Cerro. Y la tercera fruta que se encuentra acá es una zona tardía de la zona Ovalle. Esta fruta estaba completamente dura con 55 días y podríamos eventualmente haber esperado una semana más sin problema. Sin embargo, si esperamos con esta fruta una semana más, la verdad es que habría sido un desastre en términos de desórdenes fisiológicos y los problemas que les mostraba inicialmente. Por lo tanto, hay que agregar a estos problemas que no toda la fruta se comporta de la misma manera. Vamos a ver algunas de las posibles causas de por qué ocurre eso. Bueno, todo este tema nos lleva a una pregunta. ¿Estamos en Chile preparados para ser proveedores de palta que aseguren un producto con una calidad estándar? Es una súper buena pregunta. Todos estos desórdenes fisiológicos y estos problemas que aparecen están inmersos dentro de una caja negra que estamos tratando de aclarar y voy a tratar de aclarar un poquitito en esta presentación. Voy a partir un poco con la influencia de algunos manejos de precosecha, de qué es lo que ocurre antes de que cortamos la fruta, en condiciones, ¿no es cierto?, de cerros donde tenemos diferencias de altura y diferencias de acumulación térmica entre las partes altas y las partes bajas. Incluso dentro de un mismo huerto con distintos niveles de madurez en términos de materia seca. Normalmente cuando uno empieza a conversar con gente, digamos, especializada en estos temas, la verdad es que siempre la primera frase que se dice es que todo esto, hay múltiples factores o 20 factores que están influyendo en los desórdenes fisiológicos, los problemas de la fruta. La verdad de las cosas es que, una opinión personal, cuando tenemos 10, 15 o 20 factores, en realidad no tenemos ni uno. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer los últimos 2 a 3 años es tratar de acotar esto y preocuparnos de los 3 más importantes. Dentro de eso, hemos definido algunas prioridades. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en términos de precosecha los programas de fertilización son clave. Como les decía, no voy a entrar en aspectos técnicos en eso, pero altos niveles de nitrógeno van generando que la fruta tenga menos vida de poscosecha. Y eso lo hemos estado viendo en mediciones hechas durante los últimos 3 años y queremos cerrar este ensayo, digamos, esta temporada. Les voy a comentar algunos datos de eso. Mínimo estrés sobre las plantas. Y presencia de escama, específicamente escama más que otras plagas. La verdad es que la escama no genera un daño específico directo sobre la fruta, pero les voy a mostrar por qué puede ser un daño indirecto y un daño grave. En términos de fertilización ya está demostrado que niveles altos de nitrógeno genera problemas de pulpa gris, como se muestra en esta foto que es de John Bauer, que es un investigador sudafricano. Y bueno, hay múltiples investigadores que han desarrollado desde el año 90 al año 95 distintas metodologías para tratar de identificar el problema, tratar de medir cuál es el nivel de nitrógeno, cuáles son los niveles de calcio para tener una buena condición de fruta. La verdad es que de todos los ensayos que he hecho o que he logrado encontrar, lo que más me ha gustado un poco lo que ha hecho Linea,
donde llegó a una relación de nitrógeno-calcio de 19. Guárdense ese número si en algún minuto les sirve, digamos, en términos de medición sobre la fruta. Estrés. ¿Cuáles son los efectos del estrés? Uno de los efectos que está muy relacionado a la parte nutricional es la captación de calcio. El calcio es súper importante en la medida que la planta logra captar, o la fruta logra captar un mayor nivel de calcio en los primeros estados de desarrollo, podemos esperar que tenga una mejor vida de post cosecha. Pero ¿qué pasa cuando un árbol está estresado, como muestra este gráfico? Los niveles de captación de calcio son bajísimos, o bajan mucho en comparación a lo que es un huerto bien irrigado versus uno mal irrigado. También está una diapositiva de John Bauer, como les decía, y bueno, está ampliamente demostrado ya que el estrés, digamos, en las plantas es un parámetro que nosotros ya podemos empezar a medir de alguna manera con el objetivo de poder visualizar a dónde o cuánto puede durar la fruta. Eventualmente podemos decir, ok, esta fruta está destinada a mercados lejanos y esta fruta está destinada a mercados más cercanos. ¿Cómo podemos definir o detectar una condición de estrés en huerto? Y aquí algunos detalles, digamos, o algunos tricky que uno usa un poco en terreno. La verdad es que normalmente, especialmente en los periodos de floración, durante los meses de octubre o noviembre, o en cualquier parte del mundo durante los periodos de floración, existe una caída de hoja en palta, ¿ok? En lo que es aguacate en México. Y normalmente esa caída de hoja se expresa cuando tenemos altos niveles de floración o la planta está en condiciones de estrés. Cuando nosotros queremos saber si un huerto ha sido bien manejado o no, la verdad es que ver el nivel de caída de hojas verdes a nivel de suelo nos da un muy buen indicador. En la práctica mucha gente dice, no, el árbol está cambiando hoja. La verdad es que nosotros no deberíamos notar ese cambio de hoja. El cambio de hojas debería ser un proceso paulatino. Es una forma de poder diagnosticar si un campo tiene una condición de estrés o no. Otro punto importante que se puede ver en huerto de terreno, en pre-cosecha, es la presencia de anillos de cuello. Normalmente el anillo de cuello, o no normalmente, siempre el anillo de cuello se expresa posterior a la presencia de testa negra. Cuando recorran un huerto de palto y ustedes puedan ver un poco de fruta y se encuentren con anillo de cuello, córtenla. Normalmente se van a encontrar que la cáscara de la semilla está de color negro como se muestra en estas diapositivas. La cáscara de la semilla debería mantenerse siempre de color crema o un color amarillento. Y normalmente la testa se seca cuando el embrión de la semilla, digamos, pierde su capacidad de desarrollo, al final muere. ¿Okay? Esa fruta normalmente queda colgando en el árbol, pero deja de crecer. También es una condición de estrés. Por supuesto que fruta en estas condiciones no va a tener la misma capacidad de poder llegar a destino que la fruta en condiciones normales. Otra condición de estrés importante que ocurre en Chile, principalmente en la región metropolitana, es el estrés salino. Aquí tenemos una foto, no sé si se alcanza a ver bien, pero es un árbol con todas las puntas quemadas por cloruros, por sales. Por último, es normal, cada vez menos en los huertos que empiezan a profesionalizar un poco el trabajo, pero es normal encontrar zonas en muy buen estado y zonas en las partes bajas que tienen árboles muy ralos o que tienen problemas de estrés. Por supuesto que estos árboles hay que tratar de segregarlos porque también presentan buena fruta, o buena fruta para poder comercializar, pero tiene que ser una fruta que se comercialice de manera rápida, porque claramente no va a durar los 45, 50 o 55 días con la que tiene que viajar una fruta a los distintos mercados, en Europa principalmente o Inglaterra. En definitiva, otro de los efectos de estrés también aumenta los niveles de caída de fruta, hay cambios en los procesos de madurez por lo mismo que les estaba comentando, y hay un riesgo de un aumento en los desórdenes fisiológicos y al final del día hay un tema de rendimiento de kilos por hectárea que al productor lo golpea directamente en su flujo. Por último, dentro de precosecha, la parte de escama. Yo les decía, la escama en forma directa no genera un gran problema sobre la fruta. Puede ser que tengamos niveles de escama altísimos, como esta diapositiva, por ejemplo, donde tenemos una presión de escama importante. O puede ser que eventualmente tengamos bajos niveles de escama en algunos huertos. Sin embargo, cuando entramos a procesar la fruta, tenemos que buscar la forma de removerla. Y hay distintas formas de hacerlo, con jabón, escobilla. Ahora, esa escobilla que ustedes ven ahí va generando microheridas sobre el pedúnculo que facilita la entrada de los hongos que les mostraba inicialmente. Normalmente el stem and rot
o los hongos que primero participan en el complejo de hongos de Stemmenroth necesitan herida para poder entrar. Y aquí, sin querer, estamos generando microheridas que nosotros no detectamos y que pueden generar un problema de Stemmenroth intestino. Sacar los pedúnculos también es un tema. El efecto de sacado del pedúnculo y una microherida que se genere en esa esquina también puede generar la entrada de hongos que terminan con la fruta bajo estas condiciones. Veamos un poco algunos aspectos de cosecha directamente. Si se fijan, le hice algunos comentarios de fertilización, el tema de la escama, y ahora quería darle prioridad un poco en los manejos de cosecha a dos puntos importantes. También podemos hablar de una lista de factores que pueden influir en este punto, pero hablemos un poco de deshidratación y golpes sobre la fruta. La deshidratación es uno de los puntos más importantes para evitar el deterioro de la fruta en el tiempo una vez que la fruta sea cortada del árbol. Cuando la fruta está colgando, la fruta se autorrefrigera, está transpirando, por lo tanto no tiene ningún problema, no presenta este tipo de problema. Desde el minuto que cortamos la fruta y empieza el proceso de deshidratación, mientras más deshidratación ocurra, menor es el tiempo de vida de la fruta en post cosecha. Y golpes sobre la fruta. Quiero mostrarles un poco un ensayo que hicimos, dejando fruta 60, 120 minutos y 180 minutos a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, con distintas cubiertas con el objetivo de poder evaluar este efecto de la deshidratación. Y nos encontramos con cosas que nos llamó mucho la atención. Les diría, todavía se pueden encontrar algunos huertos. La fruta se trata, como es una fruta dura, se trata casi a veces como si fuera papa, digamos. O sea, se colocan arriba del beans y los beans quedan en terreno mucho rato y eventualmente empezamos a encontrar problemas de aumentos de temperatura y deshidratación en las primeras capas de fruta, que al momento de ser embalados no se detectan, pero sí pueden generar un problema en destino. Fíjense en los datos que logramos recopilar. En un árbol, bajo sombra, sin la... el tratamiento cero es medición de temperatura sobre la pulpa de fruta, bajo la sombra del árbol, sin ninguna cubierta, con una malla y con una lámina, en el minuto cero. Y teníamos temperaturas de 28 grados Celsius y una temperatura ambiente de 28.6. Fíjense un poco en lo que pasa en la medida que transcurre el tiempo. A los 60 minutos ya estamos a 39 grados Celsius cuando no tenemos ninguna cubierta. Llegamos a 54 y 56 grados Celsius. O sea, no conozco ninguna fruta que soporte esas temperaturas sin generar un daño. Y estamos hablando de 60 minutos o 120 minutos después de cosecha. Me ha tocado ver en huertos, por ejemplo, bines llenos, ¿no es cierto?, que pasan mucho rato llenos en el campo y que no los llevan al lugar de acopio. Al usar mallas mejoramos bastante el sistema, sin embargo a las 3 horas también llegamos a 52 y 50 grados Celsius, lo cual es muy alto. Los mejores resultados fue con una lámina refractante, que hoy día lo tenemos como procedimiento. Estas láminas refractantes, la gente que trabaja en cereza estaba acostumbrada a usarla. Hoy día en paltos les parece a mucha gente muy raro tener que usar una placa refractante. La verdad es que nos ha traído bastantes resultados la última temporada, donde nos preocupamos de que todos nuestros productores trabajaran, digamos, con estas placas. Los números lo dicen todo, digamos, o sea, los niveles de temperatura son altísimos. ¿Para qué hablar de deshidratación de esa capa? Y veamos un poco qué pasó con la fruta. A los 60 minutos no se observó ningún daño, pero la fruta a 120 y 180 minutos ya claramente está quemada por el sol. Por supuesto que esa fruta la descartamos en packing, pero esta fruta, que eventualmente también podría haber subido temperatura, o frutos como estos de acá, que no presentan daño, se van a destino. No alcanzan a durar 35 días. Por lo tanto, es súper importante, una vez que se cosecha el beans, llevarlo rápidamente, además de usar alguna placa o alguna forma de poder cubrir la fruta del sol directo, llevarlo rápidamente a un lugar de almacenaje para seguir evitando deshidratación. Ese es el punto clave. Me cambio un poquitito la parte de golpes. Los golpes no solamente generan un machucón sobre la fruta. Cuando una palta, cuando una palta o un fruto de palto se golpea en un punto, ese es el primer punto que empieza a madurar cuando lo llevo a destino y lo meto en una cámara de maduración. En los complejos de hongos que viven en la fruta, digamos, y que están latentes en ese punto, que están latentes en la fruta, el primer lugar donde son capaces de entrar a la fruta es justamente donde se encuentra ese machucón. Por lo tanto, hoy día también dentro de nuestros procedimientos
tenemos el uso de esponja, tal cual como si fuera cítrico, donde tenemos un cuidado especial sobre el vaciado de las ponchas o el vaciado de los baldes que se usan en terreno para cosecha, especialmente cuando estamos hablando de cosechas en cerro. Al final del día, el efecto de los golpes, que nosotros no lo vemos en forma directa un día, 2 días o 3 días después, o tal vez 20 días después, porque la fruta está dura, nos va generando este tipo de problemas. Una mancha negra afuera y aquí antragnosis. Antragnosis es un hongo que fácilmente entra cuando la fruta, antragnosis no necesitaría para poder entrar y puede entrar en la medida que la fruta va madurando. Y podemos encontrarnos en una caja con cosas de ese tipo. Claramente eso es un manejo de cosecha. El daño está provocado por un manejo de cosecha. Esa es otra foto también de un machucón, digamos, donde antragnosis hizo de la suya al momento de madurar. Un poco para ir terminando en los factores que les he ido mencionando, quería tocarles algunos temas de post-cosecha. Sin embargo, es un poco lo que les venía diciendo desde el principio de la presentación. Los focos en post-cosecha nosotros los tenemos definidos en estos 4 puntos. Sin embargo, una vez que llega la fruta a la planta, para nosotros es clave el tiempo desde el huerto. O sea, hoy día no podemos esperar más de 12 horas entre que se cosechó la fruta y nosotros la recibimos en packing. Cuando nosotros estamos recibiendo en packing, nuestro primer objetivo es detener la deshidratación de la mejor forma posible, siguiendo la misma línea de lo que hablamos en el punto anterior. Por lo tanto, los timings hoy día los tenemos muy protocolizados dentro de nuestro proceso. Y el timing o los tiempos no necesariamente están referidos a la llegada de la fruta al packing, sino que en el packing también tengo que almacenar la fruta a la espera del proceso en cámara de almacenaje evitando deshidratación, no esperar mucho tiempo para que se procese, entrada prefrío y poder subirlo al contenedor lo antes posible. Perdonen a lo mejor un poco por la letra, por la letra pequeña, digamos, pero en términos de tiempo, quería mostrarles este gráfico porque es bastante... La verdad es que cuando lo hicimos nos encontramos con algunas sorpresas. Es normal escuchar en Chile, por ejemplo, que la fruta se demora 7 días o una semana entre que se cosecha y se embarca. La verdad es que eso es bastante imposible cuando tenemos una salida a la semana de barcos. Normalmente las frecuencias de salida son una vez a la semana, al menos para lo que es en Europa. Si consideramos que cosechamos el día miércoles y embarcamos el jueves, de ese día miércoles nos vamos a saltar a la semana siguiente y ahí ya tenemos 9 días. Por lo tanto hay que tener la conciencia, digamos, de que la fruta más antigua va a tener al menos 9 días. En nuestro procedimiento hoy día estamos hablando de 11 días, como fruta, como máximo, digamos. Y así, por supuesto, como la cosecha es un proceso continuo, tenemos 11, 10, 9, 8, 7, 6. Y el mínimo de proceso son 3 días. En la medida que vamos avanzando un poco en el flujo, vamos de cosecha a embarque, de embarque a zarpe, tiempos de tránsito que pueden variar dependiendo de cuál es el mercado de destino, y la suma de los días de cosecha arriba. Haciendo la suma completa, nos encontramos que en los mercados más restrictivos para nosotros, con un viaje de 30 días, nos estamos demorando con una caja entre un mínimo de 32 a un máximo de 45 días. 45 días es bastante, es mucho tiempo, digamos, ¿ok? Sin embargo, con las visitas a los recibidores, he tenido la posibilidad de poder ver la fruta con distintos tiempos y me he encontrado incluso con fruta que con 63 días desde cosecha está funcionando perfecto a nivel de maduración y a nivel de venta. Sin embargo, si ustedes consideran que ya estamos llegando con la fruta más antigua, esto es al arribo, con 45 días, y un recibidor normalmente se puede demorar hasta 2 semanas o un poco más, cuando los mercados están calmados, digamos, o no hay un movimiento de fruta rápido, fácilmente llegamos a 63 días. Y bajo esas condiciones, la fruta no logra llegar. En otros mercados, incluso Rotterdam, que tiene 24 días de viaje, también estamos llegando con 57 días de viaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero transmitir un poquitito con esto? Hay un tema estructural aquí que nosotros no podemos manejar. Los tiempos de tránsito, el tiempo que se demora el barco en descargar o volver a cargar los contenedores son tiempos que dependen de otras personas, digamos. Sin embargo, hay que poner especial foco en las cosas que sí podemos manejar. En esta parte, desde cosecha al embarque y eventualmente con los recibidores, en la medida que nos ayuden, digamos,
a tener una rotación de inventario que no les permita pasar más de 10 días con la fruta desde el arribo. Más terrible aún, mirando estos números, es cuando nos ponemos a pensar de que después de maduración, el recibidor tiene que enviar a los puntos de venta. Si sumamos a esos puntos de venta 2 a 5 días, ya estamos hablando de 68 días en la fruta más vieja para un mercado como Inglaterra. Y aquí, con esto termino, digamos, un poco mi presentación. Dejo planteado un poco el desafío, digamos, ya que China hoy día es un mercado que se abrió, digamos, para el mercado chileno y nos presenta un tremendo desafío técnico. Cuando pensamos que Inglaterra, que es nuestro principal o nuestro mercado más lejano, y que China tiene al menos 35 días de viaje, estamos en un desafío técnico importante. Lo dejo arriba de la mesa, digamos, porque es algo con lo que nos vamos a enfrentar. Y, como les digo, para terminar, un poco de lo que hacemos en Subsole, tratamos de tener almacenaje de beans previo a los procesos para evitar la deshidratación, que es nuestro principal objetivo, y tener un movimiento fuera de la cadena de frío solamente en la parte de la línea. Incluso el paletizaje, carga, almacenaje, todo tiene que estar bajo la misma cadena de frío. Para después, por supuesto, almacenar, embarcar y llegar de buena forma con, ojalá, una fruta en esas condiciones, ¿eh? Que es una foto bastante bonita de una palta. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que les quería comentar.